Bueno, para el cierre unidad de matemática, nuestro grupo eligió la situación número 3. En esta nos plantea que te inviten a ser el acompañante de un técnico topógrafo para medir y ubicar la posición de los elementos distintivos del terreno que se muestra en la foto. Al llegar al lugar, descubren que uno de los pinos está inclinado como en la figura. La primera actividad nos pregunta: ¿a qué distancia prudencial tiene que estar ubicado el automóvil para no correr riesgos de que el pino caiga encima de él? En el siguiente gráfico conocemos el lado inferior del triángulo, el lado BC, que mide 7 metros, un ángulo interior de 55 grados y uno exterior de 10 grados, que es la inclinación del árbol sobre un ángulo recto. Para calcular la amplitud del ángulo adyacente al de 10 grados, restamos a los 90 grados originales los 10 grados de inclinación. Luego, para calcular el último ángulo interior, sumamos los valores anteriores de 55 y 80 grados, obteniendo un ángulo de 135 grados. Y teniendo en cuenta la teoría de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo dan por resultado 180 grados, realizamos la diferencia entre 180 y 135 grados, obteniendo un valor de 45 grados. Luego, para calcular la altura del árbol, vamos a utilizar el teorema del seno, el cual explica que debemos expresar una igualdad entre el lado que queremos descubrir dividido el seno de su ángulo opuesto y el lado que ya conocemos sobre el seno de su ángulo opuesto. Al reemplazar valores nos quedaría el lado AC sobre el seno de 55 grados igual a los 7 metros sobre el seno de 45 grados. Comenzamos a resolver y nos queda AC sobre 0,82 igual a 7 metros sobre 0,71. Para terminar de despejar el lado AC pasamos los 0,82. Esto nos da un resultado de 8,0,8. Finalmente, una distancia prudencial a la que se debería encontrar el automóvil son más de 13 metros para no recibir ningún tipo de daño. El problema B nos plantea: si este pino proyecta una sombra de 5 metros, ¿cuál es la amplitud del ángulo con el que inciden los rayos solares sobre el piso? Vamos a trabajar con el triángulo ABC. El lado del árbol, ya lo sabemos, ocupa el segmento CB. Su altura también la sabemos, deducida y calculada en el problema anterior. También sabemos el ángulo que forma el árbol con el suelo, que es de 80 grados. Este será el ángulo BE. Y por último, el problema nos plantea que este árbol forma una sombra de 5 metros en el piso. Entonces podemos deducir que esta sombra es el segmento AB. Para poder deducir el ángulo que nos pide el problema, primero deberemos calcular el segmento AC para así poder trabajar con este después. Para esto vamos a plantear el teorema del coseno y vamos a escribir: AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más CB al cuadrado menos 2 por AB por CB por el cos de 80 grados, que en este caso es el ángulo opuesto al lado que queremos sacar. Para empezar a calcular, reemplazamos valores y quedaría AC al cuadrado igual a 5 metros al cuadrado más 8,08 metros al cuadrado menos 2 por 5 por 8,08 por 0,17, que es el cos de 80 grados. Calculando todo, nos quedaría dividido en dos partes, que serían AC al cuadrado igual a 25 metros al cuadrado más 65,29 metros cuadrados igual a 13,74 metros cuadrados. Resolveremos todo esto y pasaremos la potencia de la X como raíz al otro lado de la ecuación y nos quedaría calcular la raíz de 76,55 metros cuadrados. Así, el resultado final del segmento AC será 8,75 metros. Ahora que ya tenemos los tres segmentos con sus respectivas medidas, podemos proceder a calcular el ángulo que nos pide el problema, que sería, en este caso, el ángulo A. Para eso vamos a hacer el mismo planteo, que es el teorema del coseno, solo que en este caso la X estará en el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a utilizar para calcular. Entonces quedaría CB al cuadrado igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2 por AB por AC por el cos de X. Reemplazando valores nos quedaría 8,08 metros cuadrados igual a 5 metros cuadrados más 8,75 metros cuadrados menos 2 por 5 por 8,75 por el cos de X. Quedándonos 65,29 metros cuadrados menos 25 metros cuadrados menos 76,56 metros cuadrados igual a 87,5 metros cuadrados por cos de X. Por último, pasaremos el 87,5 metros cuadrados dividiendo hacia el otro lado. El resultado de X entonces nos dará 0,42. Pero ¿cómo hacemos para calcular el ángulo? Sacaremos el cos inverso de 0,42
Y así tendremos el resultado de nuestro ángulo, que será de 65 grados, 9 minutos y 55 segundos. En la actividad C vamos a trabajar con el triángulo ACB. Esta nos plantea que para aproximar la medida del ancho del lago, el topógrafo camina 300 metros del punto A al punto C. Luego gira 70 grados y camina 500 metros al punto B. Luego nos pregunta cuál es el ancho máximo del lago. Para resolver este problema vamos a utilizar el teorema del coseno. Para esto vamos a escribir la incógnita, en este caso el segmento AB al cuadrado, igual a la suma del segmento AC al cuadrado más CB al cuadrado, menos 2 por el segmento AC por el segmento CB por el coseno de 70 grados. Reemplazamos valores del segmento AC por 300 metros, del segmento CB por 500 metros y del coseno de 70 grados por 0,34. Continuamos con el procedimiento hasta llegar a un resultado final, en este caso de 487,85 metros. Por último, en esta actividad nos pregunta ¿cuál es la altura del barranco de pie inaccesible más bajo que el punto de observación? Para ello, empezamos trabajando con el triángulo ABC. En este triángulo ya tenemos la medida de uno de los ángulos del ángulo B, que es de 30 grados. Luego, para averiguar la medida del ángulo C, podemos utilizar el ángulo que es adyacente al mismo, el de 48 grados. Y para eso vamos a hacer 180 grados menos 48 grados, lo cual nos va a dar una medida de 132 grados. Finalmente, sabiendo que la medida de todos los ángulos interiores de un triángulo da 180, podemos averiguar la medida del ángulo A. Sumamos ambos ángulos que obtuvimos, es decir, 30 grados más 132 grados, lo cual nos da un resultado de 162 grados. Y luego realizamos la operación de 180 grados menos 162 grados, lo cual nos va a dar 18 grados, que sería la medida del ángulo A. Una vez que tenemos la medida de estos tres ángulos, podemos empezar a trabajar. Vamos a necesitar la medida del segmento AC, la cual la podemos obtener utilizando el teorema de seno. Para realizar el teorema de seno, colocamos el segmento, el cual queremos averiguar la medida, sobre el seno del ángulo opuesto al mismo, es decir, el lado AC sobre el seno de 30 grados, igual a CB sobre el seno del ángulo opuesto, es decir, el seno de 18 grados. Comenzamos a resolver colocando AC sobre 0,5, que es el seno de 30 grados, igual a 50 metros, que es el segmento CB, sobre 0,31, que es el seno de 18 grados. Despejamos la incógnita pasando el 0,5 hacia el segundo término. Quedaría AC igual a 50 metros sobre 0,31 por 0,5. Y así averiguamos la medida del lado AC, que nos da un resultado de 80,65 metros. Ahora nos vamos a situar en el triángulo AMC. En este triángulo conocemos dos de sus ángulos interiores, el ángulo C, que mide 48 grados, y el ángulo M, que podemos deducir que mide 90 grados, ya que es un triángulo rectángulo. La suma de estos dos nos da 138 grados, y luego 180 grados menos 138 grados nos da 42 grados, que es la medida del ángulo A. Bien, ahora vamos a intentar sacar la medida del lado AM. Vamos a seguir el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente, el del teorema de seno. Colocamos el lado del cual queremos averiguar su medida, en este caso el lado AM, sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de 48 grados, igual a AC sobre el ángulo opuesto de este lado, es decir, el seno de 90 grados. Luego, colocamos el lado AM sobre 0,74 igual a 80,65 metros, que es la medida del ángulo del lado AC, sobre 1. Pasamos el 0,74 al segundo término y nos queda AM igual a 80,65 metros sobre 1 por 0,74. Finalmente, esto nos da un resultado de
AM, el lado AM, es igual a 59,68 metros. Para poder seguir resolviendo, vamos a necesitar la medida del lado MC. Para eso vamos a colocar MC sobre el seno de 42 grados igual a AM sobre el seno de 48 grados. Es el mismo procedimiento que usamos anteriormente, el teorema de seno. Colocamos MC sobre 0,67 igual a 59,68 metros sobre 0,74. Pasamos el 0,67 al segundo término y nos queda MC igual a 59,68 metros sobre 0,74 por 0,67. Finalmente nos da un resultado de 54,3 metros. Ahora podemos proseguir con nuestro último triángulo, el triángulo MNC. En este triángulo también conocemos solo dos ángulos, el ángulo C, que mide 20 grados, y el ángulo M, que mide 90 grados. Lo sumamos y nos da un resultado de 110 grados, el cual después restamos a 180 y nos quedan 70 grados, que es el ángulo N. Finalmente, para averiguar la medida del lado MN, seguimos utilizando el teorema de seno. MN sobre el seno de 20 grados igual a MC sobre el seno de 70 grados. MN sobre 0,34 grados, que es el seno de 20 grados, igual a 54,03 metros, que es el lado MC, sobre 0,94, que es el seno de 70 grados. Luego despejamos la incógnita pasando el 0,34 hacia el otro término, multiplicando. Nos quedaría MN igual a 54,03 metros sobre 0,94 por 0,34, dándonos un resultado de 19,54 metros. Finalmente, para poder saber la altura del acantilado, tenemos que sumar las medidas del lado AM más el lado MN. El lado AM mide 59,68 metros y el lado MN mide 19,54 metros, lo que nos da un total de 79,22 metros de altura.